¿La dejas tú, Carlos? Que a mí me parece bien, ¿eh? Perfecto, sí, sí. Yo la dejo, estoy contigo aquí. Perfecto. Claro. Admito a todos. ¿Cómo va el link de evento? Mira. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a este webinario que hemos querido elaborar desde la Fundación Laboral de la Construcción. Muy próximo al Día de todos los prevencionistas, mañana día 28 de abril, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dentro de esta semana hemos querido enfocar este webinar en lo que muchos o casi todos de los que estamos aquí, yo creo que pensamos, o por lo menos yo lo pienso, que en lo que debería ser la piedra angular de la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, que debe ser, o creo así, que debe ser integrar la prevención desde el inicio, desde el proyecto, con una planificación que permita que la integración de la prevención sea sencilla, práctica, real. Es decir, lo que yo creo que todos buscamos. Naturalmente, pues bueno, supongo que todo el mundo conoce a la Fundación Laboral. La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad paritaria, sin ánimo de lucro, compuesta de manera, como digo, paritaria por tanto la Confederación Nacional de la Construcción como con Comisiones Obreras del Hábitat y UGT-FICA. Y la Fundación Laboral estamos comprometidos con la seguridad y salud. Es uno de nuestros pilares fundacionales y, por lo tanto, creemos en la premisa de la integración en la fase proyecto. Yo espero que entre los asistentes se encuentren proyectistas, que yo creo que es uno de los focos a los que deberíamos de ir, o al menos que personas que puedan influir en este colectivo para ver si conseguimos que la integración en la fase proyecto cale hacia abajo y que luego sea todo mucho más sencillo. Como decía, desde la Fundación Laboral creemos en la integración en la fase proyecto. Ya en el año 2018, por ejemplo, se elaboraron una serie de documentos, folletos, carteles, que revelaban las ventajas de integrar la prevención en la fase proyecto. Estaban enfocados a, como digo, esos proyectistas, es decir, sacarle el partido que vieran el partido de sacarle la integración en la fase proyecto. Bueno, pues, supongo que conocéis nuestra página lineaprevención.com, bueno, pues ahí podéis encontrar todos estos documentos, todos estos y muchísimos más, cerca de 2.000 recursos tenéis ahí disponibles en materia de prevención de riesgos laborales. Y os invito a que accedáis, ponéis en el buscador integración y ya ahí seguramente os aparezcan muchísimas cosas. Yo no quiero dedicar mucho tiempo, no quiero alargarme más, quitar tiempo a quien importa hoy, que son nuestros magníficos ponentes, porque bueno, hoy tenemos la grandísima suerte de contar con 3 ponentes que no tengo ni la menor duda van a colmar vuestras expectativas de este webinario. Bueno, en primer lugar va a participar Carlos Lozano, compañero y sin embargo amigo. Y Carlos es ingeniero técnico en obras públicas. Como compañero mío es el responsable de servicios de seguridad y salud en la Fundación Laboral de la Construcción. También preside el subcomité 2 de medios de protección colectiva en el trabajo. Bueno, no podría seguir y seguir, pero yo creo que su ponencia, yo creo que habla más de él que lo que yo pueda decir. Bueno, Carlos nos va a enseñar unos ejemplos de soluciones técnicas que se pueden implantar en materia de seguridad y salud y muy enfocadas en lo que es luego todo el ciclo de vida de la construcción. Bueno, por otro lado tenemos a Cristina Calderón, directora del Departamento de Prevención, Calidad y Medio Ambiente del Grupo Arpada. Es arquitecta técnica, técnico naturalmente técnico de prevención, lleva ya 18 años en este mundo, en pleno crecimiento, liderando el Departamento de Medio Ambiente, Servicio de Prevención Mancomunado del grupo de empresa, pero yo creo que sobre todo podemos decir que es promotora de numerosas iniciativas realmente novedosas y bueno, que yo creo que son un claro ejemplo de cómo la prevención puede ser mucho más de lo que todo el mundo piensa que es el día a día, más que el papeleo y más que llevar la obligación legal. Bueno, Cristina pues nos va a hablar de
de esta integración en todo el ciclo de vida. Vais a ver muchos ejemplos de lo que lleva ella de esta integración en las propias obras. La integración a través de la planificación y digitalización bajo un entorno común de datos. Y por último, pues alguien que tampoco necesita mucha presentación, Fernando Sanz, jefe del Departamento de Seguridad Industrial del Centro de Nuevas Tecnologías, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es secretario del Grupo de Trabajo de Construcción de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, al igual que Cristina, también promueve numerosas iniciativas y está muy implicado en el tema de la integración y sobre todo para luego los mantenimientos posteriores de todas las obras. Conocéis seguramente todos todo lo que se ha elaborado desde el instituto en los últimos años y supongo que, bueno, que os va a gustar muchísimo también su intervención. Bueno, tras las 3 ponencias, pasaremos a un turno de preguntas. Podéis escribir a través del chat todas las preguntas y en la medida de lo posible, pues intentarán responder todas vuestras consultas. Como digo, no me alargo más. Yo no sé si Carlos, bueno, como eres el primero, pues te dejo a ti ya, pues para que hagas tu ponencia. Muchísimas gracias a todos, reiterar las gracias y nada, suerte, Carlos. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, si hay cualquier problema de tipo técnico, me lo dices. Supongo que se me escucha bien, se me ve bien. Y ahora espero que cuando comparta pantalla, pues también bien. Si no, mi compañero Antonio, que me avise. Nada, pues que deciros nuevamente que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por asistir a este seminario web, jornada técnica, en la que, como siempre, pues hemos puesto toda la ilusión y cariño del mundo para poder hacer una jornada que fuera lo más interesante posible, teniendo en cuenta todas las temáticas que se pueden abordar en materia de seguridad y salud en construcción. Y bueno, y agradecerles, por supuesto, tanto a mi compañero Antonio por la presentación, que él es un auténtico crack, y un placer estar con él en el día a día. Y por supuesto agradecerles a Fernando y a Cristina, pues nada, pues todo, la amabilidad, la predisposición y absolutamente pues todo para que estén aquí con nosotros hoy. Y a todos vosotros y vosotras, pues muchísimas gracias y a todos los compañeros, que sé que hay muchos compañeros de la Fundación que están ahí hoy escuchándonos, pues que muchísimas gracias también. Y por supuesto a todos vosotros. Pues nada, yo sin más voy a pasar a compartir. Si hubiera cualquier problema, por favor, que me lo comente mi compañero. Pero en principio se debería ya ver más o menos bien la presentación. Vale, de momento yo sí. Vale, perfecto. Sí, Carlos, perfectamente. Vale. se ve perfectamente. Muchas gracias. Pues bueno, pues nada, intentaré ser, no sé si lo voy a conseguir, probablemente no, pero voy a intentar ceñirme a los 20-25 minutos que tengo establecidos, aunque bueno, llevo muchas diapositivas y no sé si voy a poder, pero yo creo que lo voy a intentar conseguir. Lo voy a conseguir, creo que lo voy a conseguir, porque además me pongo estos títulos tan rimbombantes o llamadlo como queráis, igual que la jornada, que es planificación y descripción de soluciones técnicas en materia de seguridad y salud durante todo el ciclo de vida de las infraestructuras. Bueno, pues vamos a ver esto en qué jardín estaréis pensando, en qué jardín se ha metido Carlos. Pues bueno, yo lo que voy a tratar con mi presentación es de que sea un hilo conductor para lo que luego van a contar Cristina y Fernando. Voy a intentarlo. Y para ello, pues me lo he estructurado de la siguiente forma. Una breve introducción para ponernos un poquito en situación, porque probablemente no todo el mundo que está asistiendo hoy a la jornada domine algunos términos que vamos a manejar hoy de digitalización, metodología BIM, aunque entendemos que sí, pero bueno, que es un ciclo de vida, realmente que es un entorno común de datos. Bueno, una breve introducción muy sencillita para pasar luego a ver algunos ejemplos ya prácticos de qué herramientas existen hoy en día para poder planificar e integrar esa prevención utilizando precisamente la digitalización y nuevas tecnologías, que pensamos que nos pueden aportar un montón de mejoras, facilidades
para ir, bueno, pues para ir mejorando en todos estos aspectos de seguridad y salud que tantos años llevamos tratando y que tan complejo es en el sector de la construcción. Luego hablaré un poquito de algunos ejemplos de integración de soluciones técnicas ya reales en obras civiles y de edificación, pero esto va a ser muy, muy breve porque cada uno de estos apartados que estoy poniendo aquí daría prácticamente para una presentación completa de varias horas. O sea que os podéis imaginar. Y perdóname que os tutee, os tuteo porque si no, al final acabaré. Y para pasar finalmente a unas conclusiones. Bueno, como introducción, pues bueno, vamos a ver esto que tanto conocemos los que estamos aquí asistiendo, esto de la seguridad y salud en la industria de la construcción, cómo podemos ir, qué últimos avances hay, cómo podemos ir planificándolo, bueno, yo diría con la mayor agilidad y eficacia que esté en nuestras manos. Y para eso, pues bueno, algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué se entiende por ciclo de vida? Bueno, pues es, como veis aquí, es un concepto que remite a la aparición cuando realmente aparece, se desarrolla y finaliza la funcionalidad de un determinado elemento, proyecto o edificio. O sea, cualquier infraestructura. O sea, que estamos hablando de aparición desde la concepción como estructura, como concepto arquitectónico y estructural, hasta que hacemos en una infraestructura la entrega final, el modelo construido y lo explotamos y hacemos los mantenimientos. ¿Qué es esto de construcción 4.0? Bueno, pues como luego os vamos a pasar las diferentes ponencias que vamos a dar hoy, la pasaremos, ahí lo tenéis, pero vamos, para que vierais un poco cuál es la definición de construcción 4.0, eso que tanto escuchamos, y que no es más que apoyarnos en las nuevas tecnologías estas emergentes para ir cambiando los modelos de interoperabilidad y toda esa transformación que pide la construcción 4.0, sin extenderme mucho más. Porque dentro de esto, luego hablamos que concretamente una de las metodologías que se aprovecha de la digitalización, es decir, del Big Data, de los datos y parámetros que van a permanecer, valga la redundancia, dentro del ciclo de vida del propio elemento cuando lo introduzcamos en un modelo, es la metodología BIM, que no es más que una metodología colaborativa de trabajo y que aprovecho para decir que no es un dibujito en 3D ni un modelito en 3D, sino que es una metodología de trabajo de verdad, que puede ser que sea muy gráfica y se aproveche de los modelos virtuales en 3D, por supuesto, pero podría ser que ya hay muchas. Bueno, luego nos contará con más. ¿Perdón? Y luego tenemos también la definición de Big Data, que es el concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de estos. Bueno, ¿esto qué significa exactamente cuando estamos trabajando además en el ámbito de seguridad y salud? Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Eso significa que al final tenemos nuestra infraestructura desde la fase de diseño de concepción arquitectónica, como ven aquí en estas imágenes, hasta el modelo de explotación, renovación, llamémoslo como queramos. Y en toda esa fase, además, participan un montón de agentes que ya los conocemos, y todo eso, si lo tenemos, si empezamos a introducir desde la fase de concepción lo que se llama también entorno común de datos, es decir, un almacén central donde se pueda almacenar la información del proyecto, desde su concepción hasta que entreguemos el modelo construido, pues estaremos consiguiendo bastantes cosas. Yo aquí no insisto más, porque luego Cristina incidirá mucho más sobre estos aspectos, pero que nos vayamos quedando ya con este concepto de. Porque parecía un poquito impensable decir que meta dentro de esta cadena en un entorno común de datos a todos los agentes, pero cuando hablamos de agentes estamos hablando de subcontratistas, por supuesto, pero de proveedores industriales, fabricantes, distribuidores. Bueno, pues el salto cualitativo empieza a ser ya muy importante. Porque luego los modelos, independientemente de, por ejemplo, este ejemplito que estáis viendo aquí, que yo vaya introduciendo toda esta, vamos a decir, digitalización de datos en la ejecución o remodelación de una obra un poquito singular, como puede ser un estadio de fútbol, como lo que ahora se ha hecho, por ejemplo, la remodelación que se ha hecho del Bernabéu o de otros estadios,
todo a través de metodología BIM en diferentes capas. Lo puedo hacer así. Puede ser que en una edificación tipo u otro tipo de obra, pues la parte digital que vamos a ir trasladando desde el inicio de la concepción del diseño hasta el final se vaya implementando en diferentes modelos o vamos a llamarlos modelos o entornos comunes de datos en función del tipo de dato que queremos introducir, ya sea un tipo de dato de los servicios eléctricos, del modelo estructural arquitectónico, por supuesto, los modelos constructivos, el modelo de emplazamiento de la infraestructura inicialmente, los modelos de servicios a todo tipo de instalaciones. Bueno, podemos ir luego alimentando ese modelo como queramos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que igual os estáis asustando y dice, uy, Carlos ha hablado muy poquito de seguridad y salud, ¿me habré metido bien en este webinar? No, sí. Vamos a hablar de seguridad y salud, porque luego la patita de seguridad y salud, aquí en estos modelos puede estar integrado o en los propios elementos una vez definidos, o que nosotros queremos nuestros propios modelos digitales dentro del apartado que queremos introducir todos los aspectos de seguridad y salud. Luego lo iremos viendo. ¿Qué herramientas tenemos para todo esto? Porque, bueno, a lo mejor os está pasando lo que me pasaba a mí inicialmente. Y dices, bueno, y esto luego cuando se aterriza realmente, ¿cómo lo puedo aterrizar? Y es relativamente sencillo porque es un salto cualitativo muy importante. Pasar del plano tradicional a pasar a un modelo de digitalización de datos desde el inicio hasta el final, pues es importante y es un salto cualitativo también complejo. Pero bueno, luego cuando empezamos a tratarlo, y esa es la intención que tenemos también en este seminario, es que vayáis viendo que no es tan complicado y que las herramientas que tenemos a la disposición nos lo van a permitir con bastante usabilidad, vamos a decir, y facilidad. ¿Qué herramientas tenemos para planificar todo esto? Pues bueno, tenemos cosas que se llaman realidad virtual. Tenemos por ahí realidad aumentada. Tenemos una cosa que se llama gamificación, Serious Games. Para todo esto de la planificación de la prevención, de las nuevas tecnologías asociadas o al servicio de la prevención, tenemos soluciones que tienen en cuenta la inteligencia y visión artificial, monitorización, sensores, digitalización. O sea que con este puzzle, pues os podéis imaginar que son muchos conceptos muy rápidamente introducidos en esto que se viene llamando construcción 4.0 y que, bueno, que hay que absorberlo de la mejor forma posible. Entonces, bueno, vamos a dar unas breves pinceladas de qué es todo esto y cómo se articula un poco con la parte de seguridad y salud. Pues bueno, antes de meterme de lleno, ¿dónde podemos encontrar nosotros muchos recursos y herramientas que, por ejemplo, la que pone a disposición la Fundación? Nosotros. Pues bueno, por supuesto, cuando estamos hablando de digitalización, hablamos de Entorno BIM y ahí tenemos un portal, concretamente este que les estoy referenciando, de Entorno BIM, donde por aquí ya aquellos que todavía no se han metido mucho en este mundo o quieren empezar a profundizar un poquito, aquí tenemos todo más aparte en nuestra web general. Tenemos también unos cursos gratuitos llamados MOOCs, bueno, un itinerario formativo en BIM. Bueno, aquí se puede encontrar todo. ¿Dónde tenemos concretamente toda la parte de seguridad y salud? Bueno, eso ya lo ha comentado mi compañero. Por supuesto, lo tenemos en nuestro portal, del cual estamos tan contentos y orgullosos porque tenemos aquí el nuevo diseño y todo el restyling que se ha hecho del portal de Línea Prevención, donde además en este buscador, se lo marco un poco por aquí, en este buscador metes una palabra clave, como comentaba antes mi compañero Antonio, y salen todos los recursos que van asociados a eso. Cuando hablamos de BIM, pues tendremos una aplicación gratuita que es PRL BIM, que ahora pasaré yo a comentar, pero si metemos, pongo algunos conceptos globales, caídas, altura, integración, equipos de trabajo, sílice, riesgos químicos, empiezan a aparecer toda una serie de recursos que la verdad que a mí me sigue pareciendo absolutamente espectacular, porque nos llevan a cartelería, documentación, a Serious Games, nos llevan a webs especializadas. Bueno, sin más, aquí tenemos pues aproximadamente los 2.000 recursos que comentaba antes Antonio. Como ejemplo de digitalización en materia de seguridad y salud a través de metodología BIM, pues tenemos varios. Bueno, existen en el momento en el mercado varios. Luego, el ejemplo real que veréis con Cristina Darpada, pues yo creo que os va a encantar.
porque, bueno, ¿qué tenemos como ejemplo de digitalización? Pues tenemos nosotros concretamente y para el sector como herramienta gratuita hay un montón de herramientas. Ya sabéis que la mayoría de herramientas están realizadas por grandes desarrolladores tipo Autodesk, por supuesto, Cipe Ingenieros, Allplan, bueno, hay un montón de Archicad, hay un montón de desarrolladores que se ciñen estrictamente a lo que es la herramienta en sí. Pero lo que es cómo quiero planificarlo yo previamente es independiente de la herramienta que utilice. Lo que tengo que tener claro es qué datos quiero contemplar, cómo lo quiero contemplar y cómo lo quiero trazar en todo el proceso de ciclo de vida de la infraestructura en cuestión. Concretamente, para que alguien un poquito profano quiera empezar a ver cómo se puede planificar los aspectos de seguridad y salud o de determinados elementos preventivos, pues tenemos aquí esta aplicación que es PRLBIM, que os la podéis descargar directamente de nuestro portal Línea Prevención, o este es un proyecto que fue financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, que lo hicimos conjuntamente con CIPE Ingenieros y que, nada, pues acudiendo directamente te la descargas y, bueno, ¿cómo se come todo esto? Pues, bueno, al final, esta integración de la seguridad y salud lo que precisa es de un entorno común de datos. Ese entorno común de datos normalmente se consigue teniendo una plataforma colaborativa. Concretamente en PRLBIM lo que tenemos es el servidor directo que pone CIP Ingenieros, que es bimserver.center, y aquí nos logueamos como nos loguearíamos en cualquier aplicación, en cualquier portal web, y a partir de ahí empiezo a tener todos los proyectos que yo voy a poder colgar aquí, que viene trazado toda esa parte digital desde la fase de diseño del proyecto. Y aquí, como veis, empiezo a tener pues, un montón de ejemplos de los proyectos. En este caso son unos proyectos que tengo yo tipo ejemplos y de diferente tipología. Pues, si estoy trabajando en una edificación tipo un hotel, un residencial o una infraestructura X, la que sea. Y aquí tengo proyectos activos y proyectos archivados. Pues una vez que yo estoy logueado aquí, lo único que tengo que hacer es bajarme la aplicación PRLBIM. Me he logueado en BIMserver, tengo que tener conectividad porque al final aquí es donde voy a tener toda la actualización que se va realizando sobre el proyecto y además lo que voy integrando yo en materia de seguridad y salud. Y es muy sencillo. Este es el icono que me aparecería, se me descargaría, lo abro, me empieza a pedir dónde tengo yo mis datos de obra o cuál es el proyecto que me quiero traer, selecciono el proyecto que me quiero traer, de aquí te estaré conectado también al mismo tiempo en la nube, en el servidor donde está haciendo toda la actualización y trazabilidad de datos, ¿de acuerdo? Bueno, incluso las modificaciones que voy realizando las puedo ir viendo como estáis viendo aquí, en esta imagen de aquí de la derecha. Es decir, en la propia previsualización que me permite la nube, cuando voy actualizando yo cosas dentro de la aplicación, me lo va trayendo a tiempo real aquí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de, una vez que estoy ya dentro de la aplicación, me traigo el proyecto que yo quiero, lo selecciono, en este caso yo selecciono uno tipo que tengo, puedo ser los de los que tenga yo introducidos en esta metodología colaborativa, el que yo seleccione. Me está diciendo además aquí, que aquí empezamos a entender también lo que son la digitalización de todos los elementos constructivos, arquitectónicos, etcétera, me va diciendo además, el sistema va entendiendo de dónde me trae los diferentes elementos que componen este proyecto concretamente, y a partir de ahí me lo trae, como podéis ver, pues como si fueran planos de planta, vista superior de toda la vida, lo que hemos trabajado en AutoCAD, y con una serie de, como veis aquí, con una serie de opciones en la parte de arriba, que son las opciones de introducirle al modelo, este modelo, vamos a decir, arquitectónico, estructural, inicial, estamos hablando en fase de proyecto, ahora mismo. Le puedo ir introduciendo por todo lo que son sistemas de red de seguridad, sistemas de protección de borde, cartelería, algunos equipos temporales de trabajo y máquinas, como es la grúa torre, zanjas, escaleras, andamios, por supuesto. No tengo más que seleccionar el elemento en cuestión e ir marcando con unas líneas muy sencillitas de dónde a dónde quiero que me vaya instalando estos sistemas e irlo viendo a tiempo real también. Al final, bueno, cargo la biblioteca de estos elementos, me integro o me estructuro mi proyecto en las fases de ejecución que yo quiera, porque va a ser como yo
lo normal es que lo hagamos coincidir con las diferentes fases reales que vamos a tener. Aquí me he puesto una edificación tipo, pero si fuera una obra civil, pues las fases que fueran concretamente de ejecución, cimentación como siempre, ejecución de pilas, si estoy hablando de una obra lineal, los tableros, etcétera. Bueno, y a partir de aquí me posiciono, supongo que se me puede seguir un poco con el ratón, me posiciono en la planta, aquí a la izquierda, en la planta en la que yo quiero dibujar y quiero ir instalando los elementos, no dibujar, disculpad, donde quiero ir instalando los elementos que me van a integrar la parte de prevención que me permite esta aplicación. En este caso, pues he introducido yo como ejemplo unas barandillas provisionales que van fijadas mediante tintero embebido en la losa de hormigón. Y le hago una previsualización en 3D y voy viendo que efectivamente donde me la he marcado aquí, que lo marco con el ratón, donde le he seleccionado en la planta quinta y en la segunda, lo que pasa es que aquí en la última previsualización me pone la última, como veis me está dibujando correctamente o me está instalando, perdón, me está integrando correctamente esta protección en la planta segunda o en la planta primera, y en la quinta planta incluso protegiéndome el hueco que se ve por aquí en la imagen en 3D. Yo no tengo más que cuando dibujo, cuando instalo, integro todo este elemento, le doy una previsualización aquí en la vista 3D y me lo va dibujando y me va diciendo si me lo va instalando correctamente. Bueno, pues esto mismo puedo hacer. Aquí he marcado un ejemplo de grúa torre, de instalar la grúa torre en el emplazamiento donde tengo el proyecto en cuestión. Lo marco, la instalo, miro dónde puedo instalarla, la posiciono. Y aquí concretamente cuando me hago la visualización en 3D veo que me ha colisionado porque no me había dado cuenta que en este caso la cubierta, que es una cubierta a dos aguas, pues por el faldón que sobresale respecto a la estructura de las plantas, vamos a decir, simétricas de la edificación, me haría una colisión. Para esto, que sepáis también que hay unos programas que se llaman de Clash Detection, que lo que hacen es detectarme estos puntos cuando chequeo el modelo final, me hacen las detecciones de las posibles interferencias que hay entre los diferentes elementos. Bueno, pues cambio la ubicación y ya empiezo a ver que la coloco correctamente. Bueno, algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Tampoco insisto mucho más. Al final, con las opciones de edición de esta propia aplicación puedo ir tocando todo lo que yo quiera en los elementos de prevención que dispone esta aplicación para poderlos introducir en el proyecto. Y además habrá una parte muy importante que es exportar todo lo que le estoy integrando yo a mi proyecto, lo puedo exportar a mediciones, porque es compatible con formatos BC3, me permite, por supuesto, exportarlo a planos de XF, DWG, me permite hacer secciones por donde quiera, es decir, que, bueno, pues al final esta pequeñita aplicación, recordemos todos que es gratuita, me permite además exportar todo esto, vamos a decir, en aplicaciones que son más comúnmente conocidas por nosotros, que es pues, la típica de CAD, la típica de Arquímedes, de mediciones y presupuesto, bueno, para que pueda tener también compatibilidad en algún momento si en el proyecto lo requiere. Incluso, perdón, me puedo salvar alguna de estas en un formato GLTF, que es para cuando tengo luego el modelo completo, por realidad aumentada, introducirme dentro de la propia construcción y ver que efectivamente están todos los dispositivos que nosotros hemos previsto previamente aquí en toda esta fase. Y luego tenemos otro tipo de herramientas que existen en el mercado que concretamente para los aspectos de seguridad y salud están muy bien trabajadas, y la verdad es que, bueno, en este caso es la empresa AK Software, son italianos que han desarrollado un modelo un módulo, una aplicación específica que se llama Certus Healthy and Safety BIM, que me permite introducir también en lo que hemos visto anteriormente es todo fase de proyecto, y vamos a decir que es una aplicación muy sencillita, básica, para introducirlo en la fase de diseño. Y aquí ya, con esta aplicación que van a ver un ejemplo, aquí me permite traerme incluso, espero que se esté viendo bien, me permite traerme todo el proyecto e introducir la variable de tiempo, que es el cronograma de ejecución de la obra en cuestión, para irme adelantando precisamente al introducir aquí, como verán, bueno, pues paso un poquito, como verán, ahí van introduciendo y aquí ya le estamos metiendo, bueno, aquí acaban de ver cómo le está metiendo, le acaba de introducir el modelo en el sistema, a ver si lo podemos ver.
el cronograma, ese es el cronograma Gantt, la variable tiempo en la ejecución de la obra, y a partir de ahí empiezo a meterle todos los objetos BIM que ya me vienen predefinidos, que me los puedo traer de una biblioteca externa, como BIMobject o Bimética, o puedo tenerlo introducido en la propia aplicación. Eso dependerá un poco de la aplicación que esté utilizando. Como veis, aquí nos marcan que han metido el cronograma, el diagrama Gantt en 4D. Y aquí podéis ver cómo se van adelantando a todo lo que es, o cómo se va también visualizando e introduciendo con datos reales y todos los elementos bien parametrizados, que nos lo vamos a poder llevar desde el inicio hasta el final del elemento construido, porque las propiedades, no da tiempo a insistir ahora sobre la parametrización y características y propiedades que tiene cada elemento, pero bueno, con un nivel de detalle como el que estáis viendo en las imágenes, que también lo tenemos nosotros en nuestra propia aplicación, pero aquí es un salto más, porque es una aplicación, por supuesto, pues que no es gratuita y que tiene un desarrollo detrás mucho más potente que nuestra aplicación, que es gratuita para el sector, y solamente nos quedamos en fase de proyecto inicialmente. Y ahora veréis incluso cómo, bueno, pues una vez que tenemos prácticamente toda la ejecución en un nivel de avance importante, cómo puedo incluso prever con modelos simulados la posible interferencia que pueda haber incluso entre la maquinaria, los obreros, nuestros trabajadores, nosotros mismos, si tengo alguna zona desprotegida que podría tener un riesgo de caída, incluso luego dónde voy a tener las zonas de acopio para dónde tengo almacenado mis EPIs, que lo puedo, con la realidad aumentada que me permite el sistema, como veis aquí, pueden saber los trabajadores dónde tienen que acudir a coger los equipos de protección individual. Bueno, pues es un modelo simplemente para que vierais que bueno, que se puede conseguir ya una planificación y una integración con un nivel de detalle fantástico, no solamente quedándonos en la parte arquitectónica o estructural e incluso de instalaciones, que está muy desarrollado, sino con toda esta parte, como estáis viendo, de seguridad y salud. Y ya por último, pasamos al último punto, que este es bastante rápido, es darles 4 ejemplos de, además de todas estas herramientas que hay, que tratan los aspectos de seguridad y salud desde el enfoque de la digitalización, luego tenemos las soluciones reales del día a día y cómo las vamos a ir integrando también. Bueno, pues aquí, primero, decirles que nada tiene que ver cuando abordamos una obra del calado que estamos viendo en esta imagen, que es la remodelación que se hizo de la cubierta del Estadio del Levante de fútbol en Valencia, que solamente para la grúa que iba a colocar, el sistema que haría de sustentación para la nueva cubierta, casi había que hacer un procedimiento específico seguro para el balancín de utilización de la elevación, en colaboración con, por ejemplo, nada tiene que ver lo que se instala con otra tipología de obra, como por ejemplo, pues hacer, ahora que vamos a tener mucha rehabilitación, cómo afrontar el sistema de fijación mediante un apeo para consolidar, para fijar la fachada y hacer la remodelación solamente en el interior de la estructura y todo lo que conlleva esa tipología de obra, con nada tiene que ver cuando abordamos una obra como la que están viendo aquí en la imagen de la derecha, de edificación típica, con todo lo que conlleva, sistemas de protección, equipos, andamio motorizado, bimástil, monomástil, con elevador de carga, con las redes de apantallamiento vertical, las horcas, los sistemas de protección de borde, etc, etc, etc. Nada tiene que ver. ¿Y por qué digo eso? Porque nos estamos encontrando aún en muchas ocasiones que parece que intentamos solventar, independientemente de la tipología que tengamos de obra, con los mismos procedimientos de seguridad y salud, y eso es imposible. Por eso, ¿qué soluciones técnicas tenemos? Pues bueno, yo nada más referenciarles algunas, porque hay, vamos, muchísimas, pero preocupa especialmente lo que seguimos teniendo en excavaciones, y aquí tenemos sistemas ligeros de panel estable destacado, como están viendo aquí, que me permite introducir en una pequeña zanja o grandes excavaciones con un procedimiento seguro una intubación cuajada como la que estamos viendo aquí, sin necesidad de que, y con una rapidez, sin necesidad de utilizar un procedimiento de los habituales que hemos tenido tantos problemas. Podemos utilizar sistemas de protección continua para las armaduras, para que no tengamos ningún problema en los salientes de armadura. Podemos utilizar sistemas de protección para grandes huecos de excavación, fijándola directamente a los paneles de tabla estacado.
Tenemos, cómo no, en soluciones técnicas para edificación, tenemos los sistemas de apantallamiento que me imagino que conocerán en la mayoría de los casos, sistemas de apantallamiento que viene a modificar un poco bueno, más que a modificar, a sustituir algunos sistemas, por ejemplo, más tradicionales, como puedan ser los sistemas tipo Orca, y que, como ven, pues bueno, pues pueden dar unas soluciones muy buenas porque vamos subiendo, vamos adelantándonos a la ejecución de la estructura con unas pantallas continuas que, dependiendo del tipo de sistema que sea, pues nos aprovecharemos de unos montantes verticales X y unas zapatas de fijación a la estructura hormigonada con unos largueros horizontales de la dimensión que sea y con unas redes de seguridad, en el caso que utilicemos redes de seguridad como protección intermedia. Y aquí tenemos de todo. Tenemos este sistema que estamos viendo aquí, tenemos sistemas que parten de unas zapatas distintas con perfiles de aluminio, con largueros horizontales de acero, que también me apantallan a medida que voy ejecutando las diferentes estructuras. Tenemos sistemas que se han presentado recientemente, por ejemplo, en el Salón Internacional de Seguridad que fue hace poquito, SICUR, aquí en Madrid, con esta perfilería, este apantallamiento con perfilería de aluminio, con todo lo que eso conlleva de ligereza, poder hacer un recogido rápido, etcétera, con instalaciones, con diseños, bueno, que tienen también en cuenta los aspectos ergonómicos. En fin, bueno, por lo menos empiezan a salir al mercado, perdón, diferentes sistemas de protección que nos dan una variabilidad de soluciones que yo creo vamos, que estamos en disposición de poder solventar prácticamente con un nivel de seguridad muchísimo mejor que lo que estábamos utilizando, vamos a decir, en soluciones históricas. Tenemos este sistema de aquí, que es un sistema de red de seguridad transitable, que son las redes que se colocan para cuando tengo que tener a trabajadores por aquí pisando en una zona en la cual son soluciones muy especiales que no puedo utilizar una plataforma de otro tipo, un sistema o un equipo temporal de otro tipo y tengo que, y aquí están viendo que estas redes de seguridad incorporan pues, que sea pisable con estas bandas textiles que dan la tensión a todo el sistema, que me lo haga un sistema trabajable y que esté fijado con seguridad. Pues bueno, es una maravilla que vayan apareciendo este tipo de sistemas, que tengamos estas fijaciones para colocar un sistema tradicional de protección de borde en estructura metálica con un nivel de fijación aquí a las alas del perfil metálico que es un diseño absolutamente a medida y que es una maravilla. Bueno, luego tenemos soluciones técnicas en obra civil, para ir acabando, que es, bueno, en rehabilitación todo, pero en rehabilitación aquí podemos ponernos un diseño también exclusivo que me solventa el paso a través de, más aparte del sistema de protección, sistemas que van fijados, por ejemplo, a una escollera con anclajes especiales y un sistema de protección más elevado para que cuando vamos a hacer un acondicionamiento de un dique, los trabajadores estén ahí con el nivel de seguridad requerido. Sistemas que van fijados previamente a la viga artesa en obras lineales, obra ferroviaria, cuando van a colocar la losa o la prelosa, los trabajadores ya tenemos toda la protección instalada tanto en el interior de las vigas artesas como en el exterior. Y luego tenemos una serie de soluciones como estas escaleritas de aquí que me apoyan incluso una fijación en el canalón de una cubierta, incluso para poder apoyar material pequeño. Escalas integradas, por supuesto, con el dispositivo anticaídas 363 en la propia escala. Pues pequeñas maravillas de escaleritas que llevan integrado todos los sistemas de seguridad, aunque sean para una altura de 1,20, que me parece fantástico y me parecen unas soluciones ojalá se vayan integrando cada vez más en el sector. Tenemos gente que diseña absolutamente sistemas de fijación de pasarela a cubiertas inclinadas con diferente tipo de chapa que tengamos en la cubierta, como están viendo en esta imagen aquí, o sistemas que aprovecho el montante vertical de un sistema de protección, ya sea definitivo o provisional, en una cubierta plana o inclinada con contrapesos, o incluso si lo puedo ir fijada al peto o al paramento que tenga, pero me sirve el mismo poste vertical, me sirve el sistema de protección independientemente de la fijación que tenga, con varias opciones, lo cual nos da muchas posibilidades. Bueno, por no decirles, pues todas las soluciones ya de acceso a cubiertas que tanto problema nos están dando, ya no solamente en los propios elementos translúcidos, sino en el propio acceso, como están viendo aquí. Y
por fin empezamos a tener muchas de nuestras, bueno, por fin, aunque bueno, las estadísticas siguen diciendo otras cosas, pero sistemas de protección para claraboyas, lucernarios, como están viendo aquí, está por su propio peso. En los lucernarios, los elementos lineales que tantas trampas mortales nos están generando en el sector. Y luego una serie de, no sé cómo llamarlo, maravillas, novedades a nivel de protecciones individuales, como esta escalera de rescate textil de uso rápido, con un dispositivo anticaídas va integrado en la propia escalera esta textil. Dispositivos en el cual cuando instalo una línea temporal en cualquiera de nuestras obras de construcción y estoy aplicando la tensión a la propia banda textil o cuerda, en el caso que esté utilizando en este caso, aquí hay un testigo que me marca cuándo estoy excediendo de la tensión que le estoy aplicando a la línea de vida, la línea de anclaje, horizontal flexible. Dispositivos de anclaje que vienen instalados en un Tramex, en una zona que parecía impensable que me colocaran un punto de anclaje anticaídas en este tipo de estructuras. Bueno, y luego no me quería olvidar de algunas soluciones de tipo ergonómico, como por ejemplo lo que están viendo aquí. Cuando le pongo dispositivos, lo que nos ofrece, por ejemplo, la empresa de dispositivos Comodín, cuando le instalo este dispositivo a cualquier herramienta manual, todo lo que me libera de tensiones para los trastornos de muñeca, o toda la novedad que se está introduciendo de exoesqueletos a diferentes niveles, que hay que estudiarlos mucho más porque hay que ver esa liberación de tensiones que nos hace, también cómo afecta a nuestros músculos y toda la parte biomecánica. Se están desarrollando por diferentes fabricantes cosas que pueden ser muy interesantes y con aplicación al sector de la construcción, o incluso mallas, tapicería, suelo técnico ergonómico, las láminas que nos permiten descargar tensiones cuando tenemos que estar andando en una zona mucho tiempo, tenemos que estar trabajando en industria, en comercio, etcétera. Carlos, vete acabando, ¿eh? Sí, voy terminando, perdonad. Bueno, y al final, pues todos estos temas con realidad virtual, con inteligencia artificial, soluciones de todo tipo. Y por último, ya decirles que todavía se está innovando mucho y yo creo que vamos a poder tener aplicaciones muy rápidas y ya se están teniendo lo que se llama tecnología para capturar la realidad, que no dejan de ser unos láser, unas cámaras que nos permiten en lo ya construido por una nube de puntos reproducirme exactamente lo que tengo y empezar a abordar para poderle introducir aquí todos los elementos que posteriormente se trabajarán para la explotación del edificio o la construcción en particular y todos los aspectos de seguridad y salud. Como conclusiones finales, nada, simplemente decirles tres. La gran variabilidad de herramientas que tenemos en estos momentos y recursos y soluciones técnicas. La adecuación de esas soluciones, por favor, a la tipología de obra, porque creo que en eso seguimos fallando bastante. Toda esta adaptación de las nuevas metodologías colaborativas de trabajo a través de un entorno común de datos. Y simplemente recordarles que es obligación legal todos estos temas de prever y planificar los aspectos de seguridad y salud asociados a la fase de explotación y mantenimiento, tanto en el 1627 como en el CTE, el Código Técnico de Edificación. Y al final yo simplemente es decirle que, bueno, por lo menos para mí prevención es igual a solución, no es igual a marrón, no es igual a documentación, sino es igual a solución, y que si seguimos solucionando cosas, pues seguimos haciendo prevención. Muchísimas gracias y disculpad por el tiempo que me he pasado. Ya me ha tenido que decir Antonio, un placer y ya lo prometiste que no te iba a dar tiempo. Efectivamente, has cumplido con tu palabra de no adecuarte a tu tiempo, pero también es cierto que has dado muchísima información. Yo creo que información muy, muy, muy interesante. Y nada, muchísimas gracias. Luego, en la última parte, si alguien tiene pues alguna pregunta que hacerte, pues volveremos. Amenazas con volver, espero. Bueno, pues nada, después de Carlos, quiero darle la bienvenida y sobre todo las gracias a Cristina. Bueno, siempre está dispuesta a ayudar a todo el mundo. Justo previo a la reunión decía que a lo mejor había gente en esta sala que pudiera saber más de los ponentes, pero que todo es compartir
y que entre todos podremos hacer algo más y apoyarnos en este mundo de la prevención. No te quito ni 30 segundos más. Muchísimas gracias, Cristina, y te dejo ya con tu ponencia. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a la Fundación Laboral de la Construcción poder exponer nuestro trabajo, ¿vale? Nuestra metodología de trabajo, que ya Carlos me ha quitado unos cuantos minutos, pero bueno, esto va en cadena y se lo quitaré también a Fernando, perdóname. Y bueno, lo que he dicho, compartir es vivir, todos los que estamos aquí, nuestro fin es la seguridad y salud, ¿no? Que se ejecute todo como se tiene que ejecutar, adelantarnos, planificarnos y bueno, va un poco mi ponencia en todo eso. Voy a intentar ser en la ponencia lo más breve posible para poder explicaros también, bueno, pues ejemplos reales que tenemos. Voy a compartir, sí que os pido que me confirméis que lo veis ahora en cuanto os diga. Perfecto, no te preocupes. Ya vemos a esta. Perfecto. Ya lo veis, Ya ¿no? lo tienes en modo presentación. Perfecto, gracias. Vale. Pues bueno, ¿qué os puedo decir después de haber tenido al anterior ponente, Carlos, que es un crack de la comunicación? Y bueno, ahora voy yo y a ver si llego a su altura, pero bueno, lo intentaré. ¿Qué me toca a mí hablar? Pues en la integración de los aspectos de seguridad y salud en todo el ciclo de vida. Desde que la promotora quiere ejecutar un proyecto, ¿vale? Hasta la explotación de esa promoción. Entonces, bueno, quiero comentaros un poco cuál es nuestra metodología de trabajo. Todo se basa en un Common Data, ¿vale? Vais a oír Common Data o entorno común de datos. Veréis en la ponencia, que me da cuenta luego más tarde, que hablo un CDE, que es un Common Data en inglés, o un entorno común de datos, que también pongo que es CCD, ¿vale? Bueno, es lo mismo. ¿Qué tenemos con nuevas tecnologías y nuevas posibilidades, ¿no? Las nuevas tecnologías nos ofrecen nuevas posibilidades. A posteriori, pues hasta los años 80, ¿qué se utilizaba? El papel, el lápiz y el rotring, ¿no? A partir de los 90 ya entró la informática con el sistema operativo Office, etc., más el CAD, ¿no? El diseño en 2D, que he puesto CAD como hay otras miles de herramientas. Y en el siglo XXI, el Common Data, que ya sea BIM, sea Andalus o sea otro tipo de herramienta, ¿no? El Big Data, el Common Data, que lo que se ha estado explicando Carlos en el principio de su ponencia. Todo esto está potencialmente agotado. Entramos en un siglo XXI, un BIM o un DALUS, un Common Data, que es un potencial ilimitado. O sea, tenemos línea suelta. Quiero, para podáis entender el proceso, os voy a explicar un poco cómo es el flujo de trabajo tradicional, ¿vale? Que es lo que se hace al día de hoy en muchos sitios, pero afortunadamente ya se va cambiando. El flujo de trabajo tradicional, ¿qué ofrece? Pues bueno, la promotora ofrece a concurso el proyecto, ¿no? A ver qué estudia arquitectura se lo adjudica. Hacen un proyecto básico y luego a posteriori un proyecto de ejecución. Y a la constructora, un poquito antes de terminar el proyecto de ejecución, nos ejecutan el proyecto no ejecutable. ¿Por qué pongo no ejecutable? Porque tenemos un montón de problemas a la hora de ejecutar esos proyectos. Decisiones que se tienen que tomar a pie de obra, definiciones, porque los plazos son muy limitados y nos llegan como nos llegan. Y luego la explotación, que es a posteriori, las build es impreciso. O sea, todo lo que estaba en el proyecto de ejecución no tiene nada que ver con lo que realmente se ha ejecutado ni se ha tenido en cuenta. ¿Qué ofrece un flujo de trabajo colaborativo? Pues bueno, la promotora ya elige a todos los agentes, ¿vale? Desde el estudio de arquitectura hasta la construcción y, bueno, la explotación, si son ellos mismos o luego ya los futuros clientes, ¿vale? Dependiendo. ¿Qué diferencia hay? Que la constructora ya entra en el proyecto, bueno, digo la constructora y todos los agentes, o sea, la dirección facultativa, etc., en el proyecto básico. Ahí generamos un entorno común de datos, que ahora os explicaré un poco más adelante, para desarrollar el proyecto. No significa quitarle papel al proyectista, no. Es todos los agentes estudiamos este proyecto que está en base de ejecución, de diseño, y exponemos todo el conocimiento, no solo prevención, instalaciones, producción, la ADF, el controller,
el laboratorio de control, etc. E incluso los fabricantes, ¿vale? Sobre todo ahora que se lleva mucho o tendemos hacia la construcción industrializada, pues bueno, los baños industrializados, pues todo eso se puede ir viendo antes en un trabajo colaborativo. ¿Qué intervinientes hacen en un proyecto colaborativo entre la fase de diseño y la fase de ejecución? En la fase de diseño, ¿quiénes entramos? Como he dicho antes, pues la promotora, por supuesto, el estudio de arquitectura, las ingenierías y la constructora. En esa fase de diseño, cada uno en su parcelita, pues va exponiendo las incidencias, las mejoras de ese proyecto que está diseñando, proyectando el estudio de arquitectura. Durante la fase de ejecución, volvemos a trasladar esos agentes de la fase de diseño a la fase de ejecución. Pero aquí metemos a los industriales y a los fabricantes de los materiales también, que son parte imprescindible para poder ejecutar un proyecto. Como antes Carlos también ha dicho, veréis que no estoy hablando ahora de seguridad y salud, pero todo es seguridad y salud. Pero es que en el entorno común de datos todos trabajamos aún, o sea, ya seas de producción, ya seas de seguridad, ya seas de instalaciones, de BIM o de quien sea, trabajamos de la misma manera. ¿Qué valores estratégicos nos ofrece trabajar con un común data, ¿no? Y establecer estos procedimientos? Pues aportan una calidad y una confianza a todos los agentes del proyecto, incluso al proyecto. Digitalizamos y direccionamos la información. Rompemos las barreras de comunicación. ¿Cuántas veces se pierde la comunicación? Yo le dije A, pero ese A ha entendido otra cosa y se lo ha transmitido mal. No, todos a tiempo real tenemos la comunicación directa. Fomentamos el trabajo colaborativo, que al fin es el fin común, ¿no? De que todos vamos a una. Mejoramos la capacidad de respuesta y, bueno, tenemos una mayor eficiencia y, por supuesto, innovación. Y que nos permite, ahora ya me vuelco en seguridad y salud, un común data. Pues bueno, aquí he intentado poneros el BIM, ¿vale? Que es el entorno común de datos que nosotros solemos trabajar, o DALUS, me da igual. Y alrededor de ello trabajamos la promotora, la constructora, los proveedores, el estudio de arquitectura, las ingenierías, la DF, pues todos los agentes que quieran intervenirse a base de ese común data. Hacemos implicar desde prevención a todos los agentes en el proceso. Unificamos información porque muchas veces sí que es verdad, unos agentes piensan de una manera, nosotros en cuanto a prevención pensamos otros, pues bueno, pues los ponemos en común y llegamos a un mismo fin. Conectamos las obras con las oficinas. He dicho así, las obras no solo está el equipo de obra y todos los subcontratas y demás agentes, sino a tiempo real cualquier departamento de la constructora o de la promotora o del estudio de arquitectura puede comunicarse en plano, en abrir una incidencia, en compartir un documento a tiempo real. Resolvemos, por supuesto, incidencias de seguridad y salud en tiempo real. Uno de los técnicos iba a inspeccionar o cualquier sea una de las obras, hacer una auditoría. El equipo de obra, desde las brigadas de seguridad que tenemos en Arpada, que son oficiales de primera, hasta la jefatura de obra, pueden ver las incidencias detectadas y tener un control de las mismas. Tenemos una total trazabilidad de la documentación, quién lo sube, quién lo cierra, quién la ha gestionado, etcétera, quién es el protagonista, el responsable de esa documentación o de esa incidencia. Y, por supuesto, el mundo Big Data, pues bueno, establecemos un montón de indicadores y un montón de datos que luego se pueden analizar. ¿Qué aplica en cuanto a la gestión de prevención de riesgos laborales? Esto sí que, en cuanto a seguridad y salud, ¿qué hemos notado? Pues bueno, esta herramienta nos ha permitido gestionar la información para todos los agentes implicados en el proceso y disponer una trazabilidad en el tiempo real de cada una de las incidencias detectadas. ¿Con esto qué hacemos? Pues creamos un informe para cualquier agente un 95% más rápido, el mismo técnico a pie de obra lo hace, resolvemos las incidencias aproximadamente un 75% más rápido, porque el brigada, la empresa de protecciones colectivas, quien sea el industrial, la puedo ver si está involucrado en él. Concienciamos y implicamos a todos los agentes desde el minuto uno y, por supuesto, tenemos una mayor comunicación y planificación de todos los agentes del proyecto.
Aquí os he intentado poner, ¿vale? Aunque ahora luego cuando termine el PowerPoint, ejemplos reales, de una obra que hicimos en Trueno, en Aravaca. Esta escalera, por ejemplo, era un infierno de ejecución, un infierno en cuanto a prevención, pues ¿qué nos permite esta metodología? Pues tener una información centralizada, tanto a producción, prevención, podíamos tener una mayor definición y un mayor control porque podíamos ver en 3D, ¿vale? Esa futura escalera que luego a pie de obra había que ejecutarlo. Colaborábamos en tiempo real con el proyectista cuando hacíamos las visitas, incluso antes de la ejecución de la obra, implicábamos a todos el equipo de obra, al resto de agentes, nos adelantábamos a las posibles incidencias. Aquí tuvimos problemas para la hora de ejecutarla en cuanto a prevención, entonces verla en 3D y ponerla a exponer, como os he intentado enseñar en esta foto, pues lo real a lo proyectado en 3D y luego la definición ya, o sea, la conclusión de todo. Pues bueno, ¿qué te permite? Adelantarte a la planificación, qué sistemas eran los mejores para proteger esta escalera, para ejecutarla, ese estructurista, cómo era la mejor manera de colocar las protecciones colectivas, incluso en algunos puntos las líneas de vida, dónde no le iban a repercutir, etcétera, etcétera. Lo mismo os he puesto aquí, pues, en otro ejemplo de real, esta es de otra obra que teníamos en Valdebebas, en la implantación y, por ejemplo, aquí era la coordinación entre grúas. Era una obra compleja y teníamos interferencias, como se puede ver en diferentes grúas. Pues aquí esto nos sirvió para coordinar entre los diferentes agentes, entre el equipo de obra, entre los técnicos de prevención, entre los recursos preventivos, entre los proveedores, entre los gruistas, en 3D en realidad virtual lo podían ver cuáles iban a ser esas interferencias para poder organizarse, cómo poder realizar una mayor planificación, etcétera. Entonces, pues minimizamos bastante los riesgos de la obra. Al igual que se detectaron muchos de los gruistas, tanto del equipo de obra como del técnico de prevención, pudieron detectar precozmente los riesgos y conflictos que hubiera podido llegar a tener en los diferentes trabajos. Podemos hacer checklists. Los típicos checklists aquí he puesto creo que un ejemplo de torretos de andamio, de extintores, de plataformas de carga-descarga. Pues bueno, la metodología BIM nos permite esto. Lo puede hacer, te creas una plantilla y lo puedes rellenar cualquiera. Cuando digo cualquiera, no estoy hablando de nivel técnico. Aquí no lo rellenan nuestros capataces, encargados, brigadas de seguridad, oficiales de primera. O sea, todo el mundo hoy en día manejamos el WhatsApp, ¿no? Pues esto es simplemente tener la aplicación, darles unas pautas y automáticamente ya es rellenar sí, no, sí, no, sí, no, porque está mal, lo puedes dictar por voz, adjuntar fotos, es súper sencillo. Y soy repetitiva, volvemos a detectar los riesgos con anterioridad, detectamos otra vez conflictos entre los diferentes trabajos, hacemos partícipes a todo el personal de obra y bueno, podemos personalizar los puntos de control y formularios. Cada uno puede establecerlos como mejor lo quiera, lo crea, sus procedimientos, etcétera. Y bueno, como digo siempre, una digitalización hacia una construcción es eficiente y segura. Ahora voy a quitar la presentación y voy a contaros un poco dos ejemplos reales. Voy a contaros primero lo que es un proyecto colaborativo, cómo estamos trabajando y luego una vez que ya sale el proyecto a obra, o sea, se hace real, cómo trabajamos en una obra real ya en marcha. Entonces, bueno, esto es un panel de control normal, buscas las obras que tengas. Si me quiere hacer caso, que ahora, espera, me voy a meter aquí. En obra funciona bastante bien, ¿vale? Con un tablet con móvil sin problemas, incluso desde un ordenador, que es mi pantalla que estáis viendo. Pues bueno, esto es un proyecto colaborativo, ¿no? Entonces yo me meto en Revit, por ejemplo. Bueno, veréis que aquí estamos colgados todos los departamentos, colgamos toda la documentación que queramos
que son del proyecto interesante, abrimos las incidencias de obra que será en su futuro y el proyecto colaborativo. Bueno, pues me voy a volcar el proyecto. Este está en Revit, ¿vale? Vais a ver en 3D esto mismo. Tarda un poquitín en cargar, pero ya tenemos. Todos estos puntitos que veis son incidencias que están detectando cada uno de los agentes que están haciendo partícipes estos proyectos colaborativos al, al equipo de arquitectura, del estudio de arquitectura, al promotor, por si había alguna cosa que contemplar, a todos los agentes de la constructora y a la futura ADF, ¿vale? Entonces, para poder no ver todos los puntos, porque no todos son nuestros, os voy a filtrar por seguridad y salud. En este caso, María Sanz, que es una de las técnicas que va a llevar esta obra, y yo misma hemos creado una serie de incidencias en este proyecto. ¿Cuáles hemos visto? Pues si me deja filtrar, a ver, confirmo que lo seguís viendo, ¿verdad? Digo, si no me habéis dicho nada. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Pues, por ejemplo, en este proyecto, de momento, pues seguimos analizándolo, ¿vale? Hemos detectado varias incidencias. Este es un proyecto, está pintado ya, bueno, pintado suena muy mal, está ya en Revit, pero todavía está ya terminando la fase del proyecto de ejecución, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos muy calentito. Mira, hay una que me han contestado. Pues todas estas incidencias se llaman incidencias, pero también son propuestas de mejora. Y hablamos de todo. Pues mira, sí, en esta incidencia que puedo pinchar en el plano o puedo filtrarlas como la habéis visto, proponemos desde el departamento de prevención, ¿vale? Que la fachada es desate, ¿no? Pues nosotros proponemos desde el departamento de prevención a producción que las fachadas tipo SATE y las fachadas con aplacado se priorizan los trabajos a la catalana con redes verticales. Pues esto lo va a analizar el departamento de producción para ver si es viable o no. Tengo otra, creo que, mira, esta, que me la han contestado. Barandillas provisionales en terraza tipo balcón. Aquí son las barandillas que llamamos, voy a ser muy coloquial, que hablamos en prevención, las barandillas malditas, que son muy bonitas, pero luego para prevención nos dan muchas guerras, ¿vale? Pues se lo asignamos al departamento de estudios para que se lo transmita o en las reuniones que tienen previas, porque no todos nos reunimos, lógicamente por tiempo, y decimos, definición de las barandillas de la terraza tipo balcón para la posible instalación de protección colectiva anclada a la estructura de la barandilla durante la fase de obra, previo al montaje del vidrio definitivo. ¿Qué conseguimos con esto? Adelantarnos, planificar, para que luego pues, tengamos pues, menos problemas en estas ejecuciones. Ellos me han contestado que barandillas de vidrio pendientes de edificación completa por parte del estudio de arquitectura, al estar estudiando todavía los diferentes elementos de la fachada. O sea, no lo tienen de todo definido, pero ya saben que nosotros estamos proponiendo pues, una forma, ¿no? de ejecutarla. Cimbras para terrazas volares. Pues aquí esta sí que la detecto. Uy, perdón. Tenemos una serie de terrazas, ¿vale? Que veis que están voladas. Pues bueno, desde el departamento de prevención, pues oyes, ojo, cuidado, que hay que colocar cimbras, no se os olvide. Todas estas casas. Barandillas en cubierta. Mira, había una también. Mira, el cambio de escaleras. Aquí, estas escaleras que veis son escaleras que están en el proyecto, las han diseñado in situ. ¿Qué proponemos desde el Departamento de Prevención? Imaginaros esta escalera in situ, ejecutarla a nivel de prevención de riesgos laborales. De seguridad de salud es un infierno. ¿Qué hemos pues primero, confirmar si la escalera es in situ o de cerrajería. Desde el punto de vista de prevención, puede ser una zona conflictiva y la mejor manera para poder ejecutarla con todas las medidas de seguridad es de cerrajería. Yo propongo al estudio, siempre que se pueda y lo permitan, hacerlas de cerrajería, porque vamos a hacer unas escaleras in situ que nos vamos, que es que esto es complicado de ejecutar en cuanto a producción, pero también en cuanto a seguridad y salud. Bueno, pues aquí tenéis diversos ejemplos. Para no enrollarme tampoco mucho más, he filtrado, como os he dicho antes, las incidencias de seguridad, pero habéis visto una nube de puntos.
estamos todos los departamentos implicados en el proyecto colaborativo. No solo los de la constructora, sino los del estudio de arquitectura, sí que es verdad que entre el estudio de arquitectura, seguridad, salud y demás, tenemos un filtro que es oficina técnica y estudios, pero ellos lo ven, ellos lo analizan. Ya es implicarles. Si hubiera un problema porque no solo miramos en cuanto a la ejecución, el día de mañana hay que limpiar todos estos, imaginaros que aquí no es el caso, pero todo esto es un ventanal de escaleras comunes y hay que limpiarlas. ¿Cómo se va a poder hacer luego ese mantenimiento? ¿Cómo va a subir la gente si este peto es bajo? ¿Dónde van a ir las líneas de vida? ¿Cómo vamos a poder ejecutar esta chimenea que va de arriba abajo? Entonces, es lo que intentamos, el proyecto colaborativo, desde el inicio del nacimiento de ese proyecto hasta el final de los finales. Que no nos olvidemos que luego este edificio, ya sea de alquiler o ya sea de propietarios individuales, hay que tener un mantenimiento y para ese mantenimiento hay que tener una seguridad. ¿Cuántas veces nos encontramos, y yo mi misma comunidad he tenido que proponer colocar líneas de vida porque las personas que se subían arriba en las instalaciones de aires acondicionados, paneles solares, etcétera, no tenían dónde atarse y tenían una caída libre de 8 alturas? Entonces, pues bueno, es adelantarnos y velar y planificar, pues bueno, por la seguridad de salud. Ahora os voy a enseñar un proyecto de ejecución, ¿vale? Para que veáis cómo nos organizamos también a nivel ya durante la fase de obra pura y dura. El Common Data, toda la documentación que se queda aquí no se puede borrar. Se puede anular o se puede pasar a documentación anulada, pero existe la trazabilidad. O sea, con cualquier accidente tenemos una trazabilidad de todo, absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues es una herramienta para nosotros bastante potente. Aquí veréis, también estamos todos, está Revit, bueno, pues todo. Me voy directamente a incidencias, ¿vale? Para que veáis incidencias reales de obra. Verdes lo puedo filtrar igual, ¿vale? Pero es que quiero que lo veáis. Hay un código de colores, entonces podéis ver el estado abierto, pendiente, en revisión, cerradas. Pues bueno, si pongo cerradas, son todas las cerradas. Safety y seguridad, pero bueno, podéis poner de todo tipo. Esta es una incidencia cerrada. Acceso a trabajadores a fondo de excavación con rampas en taludes. Se describe riesgo de caída a distinto nivel en las rampas habilitadas en acceso a trabajadores a fondo de excavación. ¿Quién es el responsable de subsanar esa incidencia? En este caso es Alberto Rocha, que es el encargado de obra. Es un riesgo medio, que son las tipologías que nosotros tenemos. El técnico ofrece qué solución es la propuesta. Pues está, por ejemplo, establecer acceso a trabajadores seguros con distintos niveles de excavación, por ejemplo, rampas de anchas, acotadas, etc. etc. Se sube la foto de la incidencia y de la solución. Si abren comentarios, pues ante esto se han ensanchado las rampas. Esto es uno de los de la ADF, concretamente, Julio Garauz, pues ha contestado. Otro, pues uno que haya, pues por ejemplo, uno de casco de seguridad, protección, bueno, hay 1000 torretas de acceso al vaciado, pues lo mismo, ¿ves? Tenemos la foto, os voy a abrir una para que lo veáis de la incidencia y la solución, que ahora lo he oído. Bueno, ¿quién lo ha hecho? Tomado por Alberto Rocha, qué fecha y cuándo añadir la foto. Tenemos toda la trazabilidad de la incidencia. Si yo doy aquí a registro de incidencia, todo esto es la trazabilidad. Es pues, un arma bastante, o sea, es justificar todo, ¿no? Al fin y al cabo, pero ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien. Luego, sin embargo, tenemos a lo mejor, a ver si hay en esta obra alguna incidencia abierta. Mira, el carpintero tiene que retirar los clavos de madera. Pues lo mismo, a ver quién ha abierto esta incidencia. Es de reciente creación.
Alberto, en este caso otra vez el encargado, pues, ahí, que no sé por qué se me va ahí, los clavos detectados. ¿Qué más nos permite hacer? Nos permite hacer formularios, checklist. Aquí vais a poder ver, a ver si salen. Tenemos formularios de todo, aquí incluso de medio ambiente también, o sea, tenemos cada uno todo. Hacer ICES, PPIs, te dice también quién lo hace, quién lo gestiona, mira, pues uno de extintores o torretas de andamio, mira. Lo mismo, este es un checklist que ha rellenado nuestra brigada de seguridad, que está enviado por José Miguel Maza, que es uno de los brigadas, es un oficial de primera, tiene conocimientos tecnológicos cero, pero mira, lo usa, ha rellenado todo. Si estuviera mal, se abre una incidencia, en este caso está bien, mira, no aplica, cuando no aplica, no aplica, ok, y notas, hace fotos, y en estas fotos también puedes pintar, puedes lo que quieras. Del andamio, ahí, es que el ratón me estaba, a ver, ¿veis? Y bueno, esto es un poco cómo trabajamos en ejemplos reales. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. No os voy a engañar, esto es no es fácil el camino, pero una vez que se consigue, espera, que estoy a ver si dejo de compartir para que me veáis la cara, ya. Una vez que se consigue es súper gratificante. Tenemos un montón de datos, tenemos trazado todo, todos vamos a uno, hacemos partícipes desde el minuto 1 o -1 a todos los agentes, y esto ya no es cosa del técnico de prevención que allí se las apañe. Esto ya es implicar a todos los agentes del proyecto, no solo para antes de la ejecución, sino durante y a posteriori. Como hemos dicho antes, pues bueno, luego los mantenimientos generan también muchos problemas. Muchas gracias a todos y espero haberlo hecho lo mayor breve posible para no quitarle mucho tiempo a Fernando. No, ha estado muy bien, Cristina. Muchísimas gracias. Lo primero, madre mía, y eso que eras mal comunicadora, madre mía, si llegas a ser buena, no sé qué hubiese sido, ha sido perfecto. Y antes de nada, quiero darte la enhorabuena, o sea, es tremendo. O sea, yo creo que lo primero es enhorabuena, conseguir ya la implicación de todo el mundo. Yo creo que es el mayor avance que se puede conseguir. Entonces, nada, mi más sincera enhorabuena. Luego ya veremos en el turno de preguntas Muchas gracias. si hay alguna preguntilla por ahí. Alguna a mí me queda también, así que bueno. Sin más dilación, también para que no se alargue esto mucho, quiero dar también la bienvenida y las gracias a Fernando Sanz, con el que últimamente tengo el placer y el honor de trabajar bastante a menudo en distintos proyectos que llevamos conjuntamente el Instituto Nacional con la Fundación Laboral. Y en los últimos años, la verdad es que ha sido un placer trabajar contigo, Fernando, aprender mucho también de ti. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No te quito tiempo, te dejo que en tu presentación y nada más. ¿Tienes desactivado el micro ahora mismo? Sí, 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 Perfecto. ya estoy. Nada, Antonio, muchas gracias por la presentación. Es un placer igualmente para nosotros trabajar con la FLC, contigo, con Carlos. Y por supuesto es un placer estar en esta jornada. Estamos muy agradecidos de la invitación. Nos parece súper interesante esta mirada integral, ¿no?, en el ciclo de vida de la construcción. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Recuerda, Fernando, cuando vayas a compartir, activar Sí. como sé que vas Sí, a compartir perdona, un vídeo, tienes activar el razón. Pues sonido. entonces vuelvo un segundito, vuelvo aquí, dejo de compartir y incluyo. Perfecto, gracias, Antonio. Vale, ¿la veis, no, Antonio? Ahora mismo no. A ver, espera un segundo. Ya, a ver. Ahora ya se ve, perfecto. ¿La veis? Vale. Bueno, nada, pues iba, como a modo de introducción, iba a decir simplemente que ha sido un placer escuchar a Antonio, perdón, a Carlos y a Cristina. Y es cierto que la temática que han tratado presentan, la verdad, que un futuro bastante alentador
en cuanto a prevención de riesgos laborales gracias a estas nuevas tecnologías que, por supuesto, hay que apoyar e impulsar, y desde el instituto tratamos de hacerlo también, como comentaré. No obstante, por lo menos la primera parte de mi ponencia, lo siento, pero tiene que ser más negativa, ¿no? En cuanto a la realidad que nos encontramos actualmente, que hay que cambiar. Y de hecho, quiero comenzar la intervención aportando algunos datos, ¿no? Para que nos sitúen en esta realidad y lo que nos encontramos. Este año pasado, 2021, tuvimos 118 accidentes mortales en el sector de la construcción, con un índice de incidencia de mortales de 9,2, que prácticamente triplica el índice de incidencia general de mortales. Además, si queremos una mirada un poquito más amplia, en el periodo 2017-2019, que es, bueno, este es el periodo de tiempo de un estudio que se ha realizado con base al cual se ha planteado el plan de choque contra accidentes mortales del que luego hablaré. Pues en este periodo se han registrado 286 fallecimientos como consecuencia del trabajo en el sector de la construcción. Si analizamos esto un poco con más detalle, observamos que un 63% de estos accidentes son debidos a caídas de altura. Este tipo de accidente, que ya intuimos todos que es el más importante en el sector, está con mucha diferencia, destaca con mucha diferencia respecto a otros tipos de accidentes, con lo cual creo que es evidente que nos tenemos que centrar mucho en este tipo de problemas y afortunadamente disponemos de un diagnóstico bastante bueno vamos a decir, del tipo, ¿no? Del tipo de accidente que más se produce por caída de altura, gracias a los datos que nos aportan las comunidades autónomas en diferentes estudios a partir de las investigaciones de los accidentes mortales que ellos investigan. Conforme a estos datos, en concreto disponemos de un estudio bastante reciente en el que se analizaron un total de 965 accidentes graves y mortales por caídas de altura en el sector de la construcción en el periodo 2014-2018, de los cuales 95 fueron mortales. Y este estudio en concreto, esta información, nos permite dibujar muy bien el accidente, vamos a decir, accidente tipo en el sector de la construcción. Entonces, me gustaría destacar en esta ponencia, ¿no? con esta presentación, un poco la descripción de ese accidente tipo en el sector de la construcción, del accidente tipo mortal o grave, pero especialmente mortal. En este caso, nos encontramos que la mayor parte de los accidentes mortales los sufren trabajadores pertenecientes a pymes y particularmente a microempresas. Eso es un dato muy importante. Además, en la mayor parte de los casos, el tipo de obra que se estaba realizando era obras de edificación y construcción especializada, siendo un altísimo porcentaje trabajos de conservación y de mantenimiento, que es el punto del ciclo de vida de una construcción en el que yo me voy a centrar en esta ponencia, ¿no? Este punto creo que es importantísimo, efectos preventivos y efectos de la gestión de la seguridad y salud, tener en cuenta una serie de características que tienen estos trabajos de conservación y mantenimiento de construcciones, especialmente de edificios. En primer lugar, bueno, estamos hablando de, ya sabéis, conservación de cubiertas, reformas de fachadas, limpiezas de tejados, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un tipo de trabajos que en la mayor parte de los casos no dispone de un proyecto de obra. No es una obra, digamos, sobre un solar, sino que es una obra que se plantea sobre un edificio ya construido, un emplazamiento que ya presenta, vamos a decir, una peligrosidad intrínseca y difícil de cambiar. Además, estamos hablando de unos trabajos que generalmente se tienen que realizar en un corto periodo de tiempo. Muchas veces se trata de reparar una gotera simplemente, o una impermeabilización, un aislamiento. Son trabajos de corta duración y que además en gran parte de los casos tienen un presupuesto, vamos a decir, bastante limitado para su ejecución.
Otro aspecto muy importante es que son obras donde muchas veces, o en la mayor parte de los casos, interviene una única empresa o trabajador autónomo en muchos casos, con lo cual no existe la figura del coordinador de seguridad y salud, lo cual es otro hándicap añadir a todo esto. Y luego una cuestión también importante desde el punto de vista preventivo es que al ser obras sin proyecto, como tal, no existe la obligación de un plan de seguridad y salud y, bueno, ahí puede haber carencias de tipo organizativo y de planificación de las que luego hablaremos. Y otra última cuestión que quería destacar es que en este tipo de obras estamos muy lejos del tipo de promotor que ha hablado, por ejemplo, anteriormente Cristina. Estamos hablando de un promotor, en este caso, que habitualmente es el titular del edificio, que en muchos casos es el titular de una nave industrial. De hecho, en muchos de los accidentes que vamos a ver ahora concretamente, el promotor es el titular de una nave industrial, es un empresario, a fin de cuentas, pero obviamente no es un empresario cuya actividad sea la promoción inmobiliaria, ¿no? O son promotores en algunos casos, como puede ser un ayuntamiento, o puede ser una comunidad de propietarios o incluso un particular que simplemente quiere hacer una reforma en su vivienda. Con lo cual, estamos hablando que prácticamente cualquiera de nosotros, ¿no?, puede ser promotor de este tipo de obras. Luego, en cuanto a los oficios relacionados con los accidentes mortales en la construcción, vemos que hay un gran porcentaje de trabajos como los que vemos aquí, albañiles, peones, es decir, que no tienen una especialización grande para trabajar en cubiertas. Y luego los datos también nos muestran esto que vemos al final, y es el elemento desde el cual se producen estos accidentes. Y vemos, como muestran los datos, que casi en la mitad de los accidentes mortales se producen caídas desde cubiertas, desde tejados, mientras se realizan esas labores de impermeabilización, limpieza, no sé, arreglar una gotera, etcétera, ¿no? Operaciones, como digo, que se enmarcan en este mantenimiento, esta conservación de cualquier edificio. Entonces, bueno, puesto que mi ponencia versa sobre la problemática dentro del ciclo de vida de un activo inmobiliario, de la conservación, creo que es muy ilustrativo hablar de las actuaciones sobre las cubiertas y además los datos, aquí los tenemos delante, nos muestran la grandísima importancia que tiene este tipo de accidentes y la prioridad que tiene que tener en su tratamiento preventivo, ¿no? Bueno, si aterrizamos todos estos datos a una imagen, podríamos tener algo así como esto. Esto es una persona que está realizando un retejado en una cubierta, parece una vivienda particular. Podría ser esto, pero podría ser una reforma de la vivienda del interior, un trabajo sobre fachada. Creo que la imagen muestra el tipo de trabajos al que me estoy refiriendo, ¿no? Y que este es el tipo de trabajos. Y os pido por favor que contextualicéis el tipo de promotor del que estamos hablando, que contextualicéis el tipo de empresa de la que estamos hablando, que contextualicéis el presupuesto para realizar este trabajo, la formación, experiencia, etcétera, para que nos hagamos una idea de lo que trata, ¿no? Entonces, este es el tipo de accidente que nos genera actualmente mayor preocupación en el sector de la construcción. Aquí, viendo esta imagen, que además yo siempre digo, esta podría ser la imagen perfectamente 5 minutos antes de un accidente mortal. Esto además es una imagen sacada de un banco de fotos, ¿no?, de internet, pero estaréis de acuerdo conmigo en que no es nada difícil encontrar imágenes como esta. Yo me las encuentro, os puedo decir, semanalmente, una imagen como esta. Y lo curioso es que cuando tú ves esto, a nadie parece llamarle la atención, ¿no? Ya no a los trabajadores o al encargado que están por allí, sino al propio promotor, ¿no?, que muchas veces puede ser un ayuntamiento incluso, ¿no? Y para qué hablar de la gente que por allí pasa, ¿no? Los que tenemos que ser un técnico de prevención los que pasemos y nos llevemos un poco las manos a la cabeza, si no, al final casi está normalizado ver esto, desgraciadamente. Bueno, si viendo simplemente la imagen podemos ver deficiencias preventivas bastante obvias, ¿no? No existe ningún tipo de protección colectiva, no existe ningún tipo de protección individual.
No existe no se ve bien en la foto, no existe ningún acceso, no sabemos bien cómo han accedido a esa cubierta. Además, si ya rascamos un poquito, sabremos que esos trabajadores no tienen una formación adecuada para trabajar ahí, que no existía ningún procedimiento de trabajo, por ejemplo. Esa es la realidad de este tipo de actuaciones, ¿no? Y del accidente que está a punto de suceder en 5 minutos, ¿no? Viendo esto. Por lo tanto, al final, lo que nos damos cuenta es que en este tipo de accidentes lo que hay es, si analizamos las causas, podemos decir, la causa es simplemente que no existe la prevención. Nadie se ha planteado la prevención en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, si andamos ya un poquito más, habría que ver si realmente no hay una causa escondida que a menudo los datos de siniestralidad no muestran, ¿no? Pero que sin embargo está ahí. Y es la falta de sensibilización. Falta de sensibilización por parte del empresario fundamentalmente, también por parte de los trabajadores y también por parte de los promotores y también por parte de toda la sociedad sobre lo que esto supone, ¿no? De que aquí lo que realmente se está poniendo en juego la vida de una persona. Es cierto, y todos somos conscientes de que en ocasiones hay dificultades para realizar estos tipos de trabajos de tipo económico, porque tengo poco presupuesto para hacerlo, de tipo temporal, hay poco plazo de tiempo para ejecutar este tipo de trabajos, o de tipo técnico, porque no sé cómo hacer un trabajo seguro en una cubierta. Bueno, en esos casos, insistimos siempre, habrá que pararse y buscar soluciones a esos problemas. Lo que no vale es hacerlo a costa de poner en peligro la vida de una persona. Eso es lo que no puede ser. Y ese es el mensaje general que nosotros insistimos en lanzar cada vez que hablamos de esta cuestión. Bueno, si quisiéramos ver, estos son 5 minutos antes de un accidente, el vídeo que os pongo a continuación sería después del accidente. Manuel, 19 años, cayó por el borde de un tejado. Carlos, 38, impactó contra el suelo tras ceder la cubierta de una nave. Algunas heridas se ven a simple vista. 54, atravesó la claraboya de una... Otras no se ven. Ana, desde que Manuel se cayó, le acompaña siempre. Cristina, perdió a Carlos. Guillermo no lo recordará. Detrás de cada accidente laboral hay mucho dolor. Teresa y Alberto, El tuyo y el de los esperando demás. la visita de su hijo. Demasiadas personas pierden la vida trabajando sobre un tejado. Estos accidentes se podrían haber evitado. Antes de subir a una cubierta, infórmate, planifica los trabajos y adopta las medidas para que no vuelva a suceder. Cuando trabajes en cubiertas, recuerda que lo importante es bajar con vida. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, este vídeo, que probablemente lo conocéis muchos de vosotros, es una de las piezas, o quizá la pieza más emotiva, ¿no?, de una campaña que desarrollamos el año pasado sobre trabajos en cubiertas. Por cierto, tengo que agradecer el papel importantísimo que tuvo la FLC en la difusión de la campaña y también en la configuración de estos materiales. Entonces, esta campaña, como veis, iba claramente dirigida a los agentes que vemos directamente implicados en este tipo de trabajos, que es al promotor. Al promotor me refiero al promotor que contrata esos trabajos, al titular del edificio generalmente, y a las empresas, esas empresas pequeñas o trabajadores autónomos que son los que se suben a las cubiertas. Todos estos materiales están en nuestra página web y a su disposición. Y, por supuesto, hay que insistir en esto, hay que insistir en las medidas que tienen que seguir las empresas, hay que insistir en la concienciación de las empresas, de los trabajadores y de los promotores, pero no nos podemos quedar aquí y, como veremos luego al final de la última parte de la ponencia, hay que buscar una solución a esto a medio y largo plazo más definitiva, ¿no? No obstante, insisto en que hay que seguir esta línea, ¿no?, de buscar soluciones técnicas a estos problemas, técnicas y de sensibilización. En ese sentido, concretamente este documento que veis aquí es un documento sencillo
que establece, describe un proceso de cómo realizar los trabajos en cubierta de forma segura, donde quizá el elemento o la etapa nuclear es la planificación, que es precisamente el tema del que se me propuso hablar en esta ponencia, la planificación durante trabajos de mantenimiento, y que a modo de resumen podemos verlo en esta infografía que forma parte del documento y que básicamente dice, bueno, tenemos que realizar un trabajo sobre un tejado, una cubierta, ¿qué pasos seguimos para que no se produzca ningún accidente? Bueno, nosotros lo que planteamos es implicar al promotor, al titular del edificio, implicar, por supuesto, a la empresa y implicar, por supuesto, también a los trabajadores. Planteamos un proceso en 6 etapas. En la primera de ellas es cuando el propio promotor, el titular del edificio, decide que tiene que realizar o tiene la necesidad de contratar un trabajo sobre su tejado y su cubierta. Lo que decimos es, antes de nada, ese titular del edificio debe recabar información sobre su cubierta. Toda la información que tenga relativa a la resistencia de los elementos de cubrición. Sabemos que muchos accidentes se producen por rotura de la cubierta. Existencia de lucernarios. Muchos se producen por rotura de los lucernarios, por pisar un lucernario. Sobre accesos posibles a la cubierta. Sobre las protecciones que en su caso existan en la cubierta, etc. Es decir, recabar todo lo que pueda tener de información sobre su tejado. Esto obviamente es mucho más sencillo cuando el titular del edificio es un empresario que cuando es un particular, ¿no? Pero aún así hay que insistir en esta idea. Esta información que recaba el promotor es importantísimo que se facilite a los potenciales contratistas, a las distintas empresas o trabajadores autónomos a los que se va a solicitar presupuesto, porque ¿cómo va a presupuestar bien un trabajo de forma segura una empresa si no conoce de qué tipo de cubierta estamos hablando y no conoce qué tipo de medida va a requerir? Bueno, pues en esta primera etapa hablamos de recopilar esa información y facilitársela a las empresas que presupuesten esos trabajos, de forma que en la segunda etapa el titular del edificio pueda seleccionar a aquella empresa que haya demostrado en su presupuesto que ha integrado las medidas preventivas necesarias en dicho presupuesto, que ha considerado esas medidas preventivas. Es decir, intentar romper la idea de vamos a darle la obra a la empresa más barata, sino buscar de las empresas que económicamente nos cuadre la que ha demostrado que lo va a hacer, de forma segura, porque lo ha integrado en su presupuesto. El tercer paso es el nuclear, del que hemos estado hablando, y ya entra en juego plenamente el contratista. El contratista planifica los trabajos. Antes de nada, planifica los trabajos. Es decir, con la información que le ha facilitado el promotor, el titular del edificio, sobre la cubierta o la que él mismo requiera, siempre muy recomendable que el contratista haga una visita previa a esa cubierta para completar la información que le ha podido dar el titular, ¿no? Con esa información y conociendo también las características de la tarea que tiene que realizar sobre el tejado, establezca un procedimiento de trabajo integrando las medidas preventivas necesarias. Es decir, establezca cada paso que se va a seguir desde cómo accedes, trabajas y bajas de la cubierta, integrando en cada caso todas las medidas necesarias. En cuarto lugar, pasaríamos, antes de empezar a trabajar, a preparar los trabajos. Cuando hablamos de preparar los trabajos, muchas veces hablamos de esos 5 minutos previos a pie de obra, ¿no? 5 o 15 o 20, ¿no? que son tan importantes, en los que comprobamos que tenemos todos los equipos de trabajo que hemos previsto para acceder de forma segura a la cubierta, que están en buen estado, que tenemos todas las protecciones necesarias que hemos previsto en el procedimiento, que los trabajadores están bien informados y formados sobre lo que tienen que hacer de forma segura y que se encuentran en buen estado de salud para poder hacer el trabajo en ese momento. A partir de aquí sí se puede empezar a trabajar, pasamos a la etapa 5, en la cual se empieza a ejecutar los trabajos conforme a lo planificado. Y aquí siempre decimos lo mismo, pueden surgir imprevistos, claro que sí, pueden surgir imprevistos, pero eso no significa improvisar. Si surge un imprevisto, sobre todo un imprevisto que afecte a la seguridad de una persona. Sabemos lo que se está jugando un trabajador aquí, no se puede improvisar. Si aparece un lucernario donde no sabíamos que había un lucernario o una chapa que está rota sin saberlo, habrá que pararse y replantearse si hace falta alguna medida preventiva adicional.
en esta etapa es importantísimo el papel del recurso preventivo en un trabajo sobre una cubierta, y con los datos que estamos manejando, qué duda cabe que un trabajador no puede estar solo en una cubierta. Siempre habrá al menos otro trabajador que haga como recurso preventivo. Un punto que se me ha pasado importante en la planificación es: no olvidemos planificar las medidas de emergencia. Sabemos que si hay un accidente y un trabajador, por ejemplo, queda colgado de un sistema de protección individual contra caída de altura, un arnés, o se le rescata pronto, puede sufrir consecuencias muy graves, ¿no? Bueno, se ejecuta el trabajo, como digo, sin improvisar, conforme a lo previsto, y en caso de que surja algún imprevisto que afecte a la seguridad, nos paramos y lo volvemos a replantear. Y por último, siempre decimos que al finalizar los trabajos, el contratista facilita al promotor, al titular del edificio, toda la información relevante sobre lo que allí ha visto o sobre cómo ha quedado aquello tras la obra para futuras contrataciones que el titular tendrá en cuenta, ¿no? Insistimos también en una idea, y es que siempre será bueno aprovechar estas intervenciones encubiertas para que el titular instale protecciones ya permanentes, de forma que las siguientes intervenciones puedan resultar más sencillas y económicas. Esta es una idea en la que desde el Instituto estamos trabajando mucho y seguiremos trabajando en los próximos años. Bueno, esta es, digamos, técnicamente la solución que nosotros planteamos. Entre hacer las cosas así, que son muy ideales, somos muy conscientes que hacer las cosas así es muy ideal, pero entre hacerlo así y hacerlo como he mostrado en la foto anterior, hay una notable diferencia. Y esa notable diferencia muchas veces es lo que marca el que un trabajador fallezca trabajando o no. Entonces, bueno, de todo esto que planteamos, cojan ustedes, coged vosotros todo lo que podáis, ¿no? Y cambio un poco el hilo de la ponencia para intentar cerrar esta problemática con la temática global de la jornada, el ciclo de vida de un edificio, ¿no? de una construcción. A medio y corto plazo, la solución pasa porque esto que vemos aquí no suceda. Que no se diseñen edificios como este, sin protecciones perimetrales, con lucernarios sin proteger, con petos perimetrales que no llegan ni a 30 centímetros, claraboyas sin proteger, o simplemente un edificio unifamiliar donde tampoco existe ningún tipo de acceso a la cubierta, ningún tipo de sistema de protección, ni colectivo, ni tampoco individual, etc. Evidentemente, aquí ya sí que hilo con lo que han estado hablando Carlos y Cristina. A medio y largo plazo, la solución pasa por el promotor y todos los que rodean al promotor, proyectista, dirección facultativa. Me centro en el proyectista en este caso. Es importantísimo que el proyectista tenga clarísimo que las decisiones que él toma tienen una repercusión directa antes o después sobre la seguridad y la vida de las personas. Entonces, aquí siempre insistimos, voy a ir un poquito más rápido, sobre tres cuestiones. No debe haber, vamos a decir, razones de tipo técnico que impidan a un proyectista incorporar desde el inicio todos los elementos necesarios para que la conservación de la cubierta se pueda realizar de forma segura, protecciones, accesos, etc. No existen razones técnicas para no hacerlo. El mercado ofrece un montón de soluciones y obviamente estamos hablando de arquitectos que saben encontrar las soluciones. No existen razones de tipo económico. Ante el presupuesto global de un proyecto, de un edificio, lo que supone buscar las soluciones técnicas, económicamente podemos decir que es insignificante. Y sin embargo, si no incorporamos estas medidas en proyecto, el titular del edificio, cuando años después tenga que reparar su cubierta, sabemos todos que no va a estar dispuesto a pagar, posiblemente no esté dispuesto a pagar para 20 minutos que dura la reparación de una cubierta, lo que supone instalar todas las protecciones necesarias para esto. Es decir, si el titular del edificio no asume ese coste, posiblemente la empresa tampoco asuma este coste y al final el que asuma el mayor coste sea el trabajador que se va a subir ahí, que le puede costar, como decimos, su propia vida. Y por último, no existe tampoco razonamiento de tipo normativo, o mejor dicho, existe una razón de tipo normativo evidente por la que el proyectista tiene que hacer esto y es porque está obligado.
el Real Decreto 1627, hasta en 3 artículos, el artículo 5663 y el artículo 8, insiste en la necesidad de que el promotor y el proyectista se aseguren que se están integrando los elementos necesarios para el adecuado mantenimiento y conservación del edificio. Por supuesto, caso más explícito que la cubierta, creo que no hay ninguno. Entonces, en definitiva, aquí lanzo un poco también a los promotores, ¿no? Esta necesidad de la que afortunadamente cada vez hay más conciencia de que apóyense, apoyaros en el argumento que queráis, porque el edificio va a tener mayor valor añadido, porque va a facilitar la vida del titular del edificio y va a conseguir un mantenimiento más económico de su propio edificio. O porque simplemente de esta forma estaréis cumpliendo con la normativa y con lo que la normativa señala para el promotor y para el proyectista. O si nos vamos al ámbito más ético, sencillamente porque las decisiones de un proyectista y de un promotor salvan vidas a las personas y de lo contrario pueden dar lugar a un accidente. Entonces, de estas razones creo que son suficientes para seguir esta línea de forma fundamental. De hecho, nosotros en el instituto, aquí marco 3 proyectos en los que estábamos trabajando muy intensamente. Uno, ya lo conoceréis, es el plan de choque contra accidentes mortales lanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que uno de los sectores prioritarios, como no puede ser de otra forma, va a ser el sector construcción. Y os adelanto que entre las distintas actuaciones que estamos realizando, a partir del 23 de mayo y hasta el 3 de junio, si no me equivoco, vamos a lanzar en redes sociales una pequeña labor de sensibilización en relación con el sector construcción, y os animo a todos a que apoyéis esta iniciativa y que hagáis difusión de la misma, porque es muy importante, ¿no? Contar con todos para que esto llegue a esas empresas, sobre todo más pequeñas, a las que tenemos tan difícil acceso. Y luego, en otro sentido, en el sentido de los proyectistas y promotores, estamos trabajando en 2 proyectos. Uno tiene mucha relación con lo que ha comentado Carlos y Cristina, es la necesidad, ¿no?, de fomentar el modelo BIM para integrar la prevención en todo el ciclo de vida de un edificio o de cualquier construcción. Estamos trabajando en un estudio sobre esta cuestión que esperemos vea la luz próximamente. Y por otro lado, también estamos trabajando en unas orientaciones específicas más concretas dirigidas a los proyectistas sobre las decisiones técnicas que tienen que tener en cuenta en proyectos para que las cubiertas sean seguras, a efectos de su conservación. Estamos en estos proyectos y espero próximamente que podamos tener resultados. Ya os digo que el plan de choque es inminente a partir del 23 de mayo. Y estaremos informándonos mutuamente de cómo avanza esto para entre todos impulsarlo y mejorar estos datos que he mostrado al principio de la ponencia. Por mi parte, nada, muchas gracias a todos. Esto es una labor, como digo, de hormiguita a veces, ¿no?, de ir poco a poco, pero consiguiendo avances, y esperemos que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que vemos el otro extremo, nos has mostrado, la verdad es que muy bien, quizá el otro extremo de lo que nos ha enseñado Cristina. Esa parte de esa obra menor, esa obra pequeña, esa obra de reforma, esa obra complicada, sobre todo creo que todo el mundo estará de acuerdo en los pequeñitos pueblos, donde ahí sí que se ven barbaridades, pero que tenemos que llegar a ellos. Hay que concienciar también a esas personas para que vean la importancia, pues eso, de, como bien decís en la campaña, bajar con vida. Estaremos naturalmente pendientes de todo lo que saquéis en este plan de choque, en todo lo de la metodología BIM. Sabéis que podéis contar con nosotros para cualquier difusión. Y ahora yo creo que es el momento. No intentemos no expandirlo mucho, ya vamos pasados de hora, pero si alguno tiene alguna pregunta y demás, yo creo que es el momento. Le pediría a Cristina, creo que ya está ahora, perfecto. Muchas gracias.
que pusiese su cámara. Entonces, bueno, pues si queréis, yo sé que Carlos está deseoso también de hacer alguna, yo creo que tengo alguna también, pero mientras tanto, pues bueno, dejamos abierto en el chat para que nos hagáis alguna pregunta. Yo estoy deseoso de felicitar a Cristina y a Fernando porque encima que les quito tiempo, como siempre, y ha sido, vamos, una satisfacción escucharlos y de verdad, ¿eh? Y un placer. Y nada, cosas súper interesantes como siempre. Vamos, a mí lo de Cristina es que, claro, me imagino que mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo has conseguido de verdad meter a todos los agentes de verdad y a toda tu gente y a producción y no sé qué y dirección? Bueno, luego te daré alguna consultilla en ese sentido y luego que me imagino que muchos de los asistentes también estarán pensando, y Fernando, que bien estáis apuntando también en el instituto, es decir, eso de decirle a los proyectistas cómo tienen que en diseño ya una cubierta que sea segura, dice, parecía que era, uy, con la iglesia hemos topado, como se diga, y está fantástico decir, esos proyectos que dices, bueno, pues vamos a intentar también todas estas nuevas tecnologías y además asociadas a la problemática ya que conocemos, a ver si metiendo el dedo en pequeñas cositas así muy específicas, ¿no? Se puede avanzar en cositas, ¿no? Pero, bueno, estás mutado. Y perdona, Carlos, que ya que lo has dicho, yo quiero añadir que la inspección en este sentido, esto no lo pone en el informe de trabajos encubiertas que salió de la Comisión Nacional, toma buena nota, ¿no? De la necesidad de que el promotor y el titular, la propia normativa le está exigiendo esto, ¿no? O sea, es algo que no es nuevo, es del año 97. Pues, a ver. Lo que pasa que todavía falta, esa es la teoría. Toda... Y luego falta, porque por aquí Luis María Recacochea ya dice que quizá una de las maneras de solucionarlo, por lo menos de los trabajos encubiertas, sería legislarlo. Legislado, entre comillas, está. Es decir, lo que pasa es que la legislación en materia de prevención es genérica. Claro, el problema ¿sería oportuno crear legislación específica en esta materia? Quizás sí, pero bueno, creo que esta mesa, este foro y todos los que estamos aquí, aunque apoyaríamos eso, lo firmamos ya, yo creo que todos, no creo que tuviésemos ningún problema, creo que no está en esta mesa, pero ojalá llegáramos a eso. Están llegando, como no puede ser de otra forma, felicitaciones pues de gente, de compañeros nuestros, por ejemplo, Laura Costa, que dice, muy buena exposición, muchas gracias a vosotros, muy instructivo por todas las partes, bueno. Decía también, comentaba Luis María, ¿no? También hacer algo parecido como REA y luego un curso dentro del convenio de construcción específico de trabajos encubiertas. Pues podría ser eso, a lo mejor tenemos que coger el testigo nosotros, Antonio, es decir, algo, pero claro, Bueno. también es complicado porque con ese nivel de especificidad, pero bueno, no sé. Bueno, en principio, pues bueno, aunque sería trasladar la iniciativa a los patronos de la fundación para que lo valoraran, pero creo quizá, si bien la propia ley de subcontratación dio un paso adelante con la formación de directivos de empresa, que esa era una figura que quedaba olvidada. Quizá a lo mejor también de un punto de vista legislativo habría que hacer una formación en prevención a los proyectistas, es decir, obligar a que los proyectistas tuviesen una obligación de tener una formación en prevención que sería casi más enfocada a sensibilización más que otra cosa, creo yo. Pero bueno, a lo mejor ese sería también otro paso hacia donde vamos para ese ciclo de vida del proyecto. Ya en la ley de subcontratación dio ese primer paso de meter a los directivos de empresa, que antes estaban olvidados en la formación, no tenían ningún tipo de obligación, pero quizá a lo mejor habría que dar otro paso desde el punto de vista legislativo para conseguir eso. Pero es lo que decíamos antes, hay que, o sea, esto no es cosa del técnico de prevención o de la constructora, ya sea grande, mediana o pequeña, o del encargado que está ahí en pie de obra y ya se las apañará, o del jefe de obra. Es un poco involucrar desde el inicio de ese diseño hasta el final. Lógicamente se requiere formación, implicación, pero si ya implicamos desde un primer momento a los proyectistas, es que llevamos mucho ganado. Mucho.
Y además yo en esto también quiero decir que creo que los primeros obligados somos las administraciones públicas en el sentido bueno, de insistir en esos mensajes, facilitar documentos técnicos de recomendaciones, orientaciones que ayuden a cómo hacerlo, dar a conocer obligaciones que a lo mejor no se conocen y que están ahí, con lo cual esto es un poco, bueno, el título de la ponencia lo dice muy bien, ¿no? Son todos los que están en el ciclo de vida de un proyecto, incluyendo a la labor que las administraciones públicas tenemos que hacer para impulsarlo, ¿no? Este cambio, de algún modo, o por lo menos para tratar de apoyarlo. Totalmente de acuerdo. Yo le quería hacer una preguntilla a Cristina, porque claro, eso tan chuli que ha presentado, y digo, voy a preguntarle, porque me imagino que se lo estará preguntando mucha gente. Bueno, primero, que entiendo que la implicación de la Coordinación de Seguridad y Salud en todo el proceso tenéis muy buen feedback. Me imagino que incluso con esas imágenes que ponéis que sirven de trazabilidad y como evidencia de subsanación de cositas y todo eso, se integran bastante bien, entiendo, las coordinaciones, ¿no?, de seguridad y salud y... Sí, es un poco repetirnos otra vez lo mismo, pero implicamos a todos. O sea, el coordinador, por ejemplo, en la figura ya del coordinador pura y dura, él ve una trazabilidad. Él muchas veces dice, ¿por qué tengo que ver todas las incidencias? Si las quieres las ve, si no, no las ve. Se juega con los filtros. Depende de qué tipo de coordinador, ¿vale? Ya me voy a figurar el coordinador. Luego la coordinación de actividades empresariales, etc., todo lo que es coordinación. Pero lo que es la figura del coordinador también es una herramienta para él. No se queda todo en un WhatsApp, en un correo electrónico o en una hojita que se ha dejado allí. Se queda en el proyecto, como digo yo. Y luego lo que es la coordinación entre los diferentes agentes, ya sean subcontratas, ya sean fabricantes, ya sean, como he puesto ahí un ejemplo de las grúas, pues es que estamos todos a tiempo real informados y comunicados. Entonces, bueno, se integra muy bien. ¿Qué cuesta? Nos ha jorobado, claro que cuesta. Y lo que Que es, Cristina, lo que es la Dime. herramienta en sí, ¿la habéis personalizado para vosotros? O sea, lo que es ya la plataforma colaborativa donde vais alimentando... No, las plataformas, lógicamente, son de pago, ya sean Bing, que es de Autodesk, o Dalux, o hay otras que también estamos estudiándolas. Sí que hay que tenerlo muy claro que esto no es dar al botón y ya lo tienes. La plataforma está hecha. Y nosotros, con nuestros procedimientos que teníamos ya anteriormente de otras maneras, en una hoja de Excel, lo hemos adaptado y los adaptamos a la herramienta. O sea, esto lleva un trabajo de prueba y error. O sea, esto no es, ojo, qué herramienta más fabulosa. Es que no lo tienes que adaptar a tu sistema. Como me lo Y imaginaba, me lo estaba imaginando. ¿qué ventajas? Que una vez que ya has probado una, todas es sota, caballo y rey, que tengan el botón de una manera o que pueden hacer una cosita más o una cosita menos, pero el sistema ya lo tienes, es darle la vuelta a la cabeza y sobre todo, papel importante, yo tengo un apoyo incondicional de la dirección. La alta dirección me apoya, yo sin ellos no soy nada. No, ahí, sí. La Tengo suerte que mucha tienes. suerte, tengo Muchos, mucha muchos te dirán suerte. qué suerte, la verdad, qué Tengo suerte. mucha suerte, soy una privilegiada. Desde mi consejero delegado hasta mi director general, es que son un encanto. Es que digo, por favor, no os vayáis nunca. Es una suerte, es que es primordial, si no, solo no se puede luchar. Y luego es pico pala, que el que me conozca soy muy cansina. Entonces los subcontratistas me odian muchos, otros me quieren, pues todos los agentes, bueno, es un poco convencerles, hacerles ver que esto es una herramienta o una forma de trabajar, porque la herramienta da igual que la usas, es una forma de trabajo. Y el sector de la construcción lo tenemos que cambiar. Y tenemos que ir cambiándolo. Primero, por la seguridad de salud. Segundo, porque no vamos a tener gente para que nos ejecuten las obras, pero no gente de curritos ni de técnicos. Entonces, bueno, el sector de la construcción está chulo, jolín, que parece que somos los patitos feos. Pues, Entonces, totalmente. bueno, entre todos tenemos que cambiarlo. Ya Y me callo. no, Cristina, y la experiencia, solo una cosita, y la experiencia con esos perfiles tan, vamos a decir, más complejillos, el encargado, los capataces, que tanto poder tienen en una obra, que muchas veces ven esto y se erizan así como un gato y ¿qué tal la Bueno, experiencia? pues al principio cuesta, pero me cogí a mi compañero Aitor, que es el director del departamento BIM, y nos recorrimos, pues si no sé, las obras 3, 4 veces con ellos. Y venga, cógete tu tablet, cógete tu smartphone, cógete. Y siempre les decíamos, la herramienta es sencilla.
pero también se lo tienes que hacer sencillo. Entonces, los procedimientos que tenemos para ellos, abrir incidencias para ellos y para todos, abrir incidencias, checklist, consulta de medir, consulta, pues, de ver el modelo Revit, pues tienes que hacérselo sencillo y hacerles ver que esto es un beneficio para ellos, que es que les ahorra tiempo y una vez que lo prueban, te digo la verdad que hasta el más antitecnología, tenemos un encargado antitecnología total que no puede vivir sin su tablet. Pues es que es fantástico. Pero es pico pala. Bueno, ya por acabar, que ya sí que vamos muy esto, y yo creo que conseguir intentar también dar también otro toque positivo a todo esto, creo, si no quiero equivocar, Fernando, que dentro de esa campaña de cubiertas, lo importante es bajar con vida, y pidisteis colaboración con las empresas y tuvisteis un gran número de empresas que se apuntaron, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, además, mira, pues aprovecho la ocasión para agradecerlo, ¿no? Porque pedimos colaboración a muchas entidades, por supuesto, de construcción, ¿no? Del sector construcción, asociaciones de promotores también, y bueno, y otros ámbitos, ¿no? Fabricantes, y bueno, el apoyo fue muy, muy grande en la mayor parte de los casos, y eso es fundamental. Es que sin eso, llegar a los estratos de los que estamos hablando es muy complicado para una administración pública como la nuestra, para que, por supuesto, contando con los institutos regionales es esencial, ¿no? Pero aún así es difícil, es muy difícil, están bastante escondidos para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos por redes sociales que permite un poco autodirigir los mensajes hacia quien nos interesa. Y tenemos que seguir en esa línea, un poco entre todos, así lo vamos a hacer, el plan de choque está planteado así también y hay que seguir explorando en los próximos años porque es una de las claves. Creo que una de las claves las habéis mencionado Cristina y Carlos perfectamente, las nuevas tecnologías, un cambio del modelo de construcción, pero la otra clave, bajo mi punto de vista, está en el otro polo, que casi se toca, ¿no? Y es esas pequeñitas empresas donde están muy alejadas todavía quizá de las grandes nuevas tecnologías y tal, y lo que requieren es partir casi de una sensibilización de lo que realmente importa o lo que más importa cuando uno emprende una construcción, que es que allí nadie sufra ningún daño. Eso es lo más importante y estamos de acuerdo todos. Por supuesto, luego hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en plazo, hay que ir mejorando, pero partiendo de que nadie pierda la vida trabajando, ¿no? Entonces, en eso tenemos que seguir. Muy bien. Bueno, pues yo creo que, no sé que tengáis algo más que decir, yo creo que va siendo hora, llevamos media horita de retraso, pero creo que para bien, creo que supongo que todos los Ha asistentes sido Carlos, ha sido Carlos. han El culpable es agradecido. él. Simplemente daros nuevamente las gracias a tanto a vosotros. ti, Cristina, como a ti, Fernando. Gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Esperemos que haya sido de utilidad, que hayáis aprendido mucho, estoy seguro de ello. Y os esperamos en la próxima. Pues muchísimas gracias a todos, un placer. Muchas gracias a todos y a todos los asistentes. Muchas gracias. Efectivamente. Muchas Gracias a todos. todos.